tenemos el pasaje capítulo 5. Es un poquito largo y vale la pena que ustedes estén sentados con reverencia, le voy a dar lectura. Y ustedes sigan con la mirada, ¿no? Y ahí en sus casas, si nos está viendo también, vale que tenga la Biblia abierta, querida hermana, hermano que nos está viendo, y mantenga la reverencia también. Dice el versículo 30 y el capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo,
pereció también él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Inconvinieron con él y llamándolo a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días, escuchen bien, dice, y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mantenga esto que dice que y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. El título del mensaje es precisamente sacado de aquí del pasaje del versículo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque creo que debería de ser. Es indispensable obedecer a Dios antes que a los hombres. Nada puede detener a ustedes, a mí, predicar el evangelio. Los que tienen altos cargos, los que no tienen altos cargos, en donde quiera que usted esté, es necesario predicar y enseñar y proponerse en el día anterior, mañana a alguien le voy a compartir del evangelio. Hace unos días, una importantísima mujer, canciller de Alemania por 18 años, llamada Angela Merkel, dejó el cargo. Y Angela Merkel, canciller de Alemania, siempre predicó durante su mandato y sus hechos ahora corroboran su vida cristiana. Dice la información que con 6 minutos de sonoros aplausos, desde las calles, desde las ventanas, de los balcones, en su gran mayoría, aunque quizás no todos, porque ninguna persona puede a todos tenerlos convencidos, agradarles a todos, pero en su gran mayoría Alemania aplaudió a Angela Merkel. Fue canciller desde el año 2003 y durante 18 años fue reelegida una y otra vez. Dirigió a 80 millones de alemanes con competencia, una mujer bien preparada. Aunque nació en el lado oriental de Alemania, cuando habían las dos Alemanias, Alemania occidental, Alemania oriental, ella se crió en un ambiente comunista, donde hacía falta muchísimas cosas. Alemania se unió cuando cayó el muro de Berlín en el año 1989. Y esta mujer se preparó desde pequeña y gobernó con competencia Alemania, con habilidad, porque sabía cuándo apoyar a Estados Unidos y cuándo a Rusia, con dedicación día tras día, con mucha sinceridad reconocida por los gobernantes y por el pueblo, y también con mucha honradez. Ella no hablaba tonterías que se le salían de ese momento. No apareció en los balcones para ser fotografiada. Cuando le preguntaban por qué viste siempre así, ella decía: yo no vengo a modelar, soy una empleada del gobierno. Casi siempre usaba la misma ropa, nunca sucia por si acaso, pero tranquila, no modelaba ella.
no guardó dinero en paraísos fiscales, no asignó cargo alguno a sus familiares, no se puso a pelear contra aquellos que lo habían precedido y fue apodada la dama del mundo. Dejó a Alemania en la cima. Como decía, su vestimenta era sencillísima. Nunca tuvo empleados domésticos. Ella decía, con mi esposo somos suficientes. No tuvo empleados. Y ahora vive en el mismo apartamento que vivió antes de ser canciller. Pero hay algo extraordinario que destacar y esto fue lo que me llamó la atención más. Es lo que siempre ella repetía. Discípulos de Jesús, tengan en cuenta esto de esta mujer que no se avergonzaba y que siempre estaba predicando del Evangelio. Cuando iba a un lugar, ella siempre decía estas palabras: siempre haré las cosas como a Dios le agradan, porque le temo, porque le sirvo con todos mis bienes y todo mi corazón. Porque desde hace muchos años, escuche bien, le abrí mi corazón a Jesucristo. Y desde entonces soy cristiana, no solo de palabras, sino sobre todo de hechos. Angela Merkel es una genuina hija de Dios. Ella predicó sin cesar de Cristo, con sus hechos y con sus palabras. Y escuchen bien, hermanos, en una Alemania en donde casi se obliga a las personas a no hablar de Cristo, porque Alemania cayó en las redes del libertinaje cristiano. Allí donde nació el gran reformador Martín Lutero y otros tantos, poco a poco los estudios, los teólogos, los malos teólogos, diría yo, fueron poniendo dudas en los alemanes acerca de la palabra de Dios, que comenzó a ser cuestionada. Y ahora Alemania, en donde hubo millones de cristianos, ahora son pocos. Pero esta mujer, en ese alto lugar, nunca se avergonzó del Evangelio y siempre manifestaba que era una hija de Dios. Nada la detuvo, al igual que a los primeros creyentes que Lucas nos narra en el libro de Hechos. ¿Qué los detuvo? A los primeros discípulos, nada, hermano. Aquí tenemos tres cosas que no los detuvieron. En primer lugar, la cárcel. Si ustedes ven desde el primer versículo, que es interesante, el 5:17, dice que el concilio, o sea, el Sanedrín, la corte suprema judía, la que juzgaba conforme a lo que decían los 5 primeros libros, a que se lo conoce como la Torá. Ellos juzgaban con la Torá, era la corte suprema, juzgaba a los judíos. Tenían ese poder, aunque Roma gobernaba militar y políticamente. Eran 23, desde 23 a 71 ancianos que gobernaban. Ellos los pusieron en la cárcel. Pero para Dios era importante que el Evangelio siga siendo predicado, no detenido. Había dejado a esos 12 para compartir el Evangelio de primera mano. Eran testigos oculares y allí los necesitaba el Señor. Aunque cuando ya el Señor los necesitaba afuera, tuvo que enviar una persecución para que salgan a predicar el Evangelio a otras partes. Pero ahora era importante y nada los podía detener. Así que el Señor envió un ángel, no el ángel de Jehová, un ángel de parte de Dios, un mensajero, que dice que las puertas se abrieron sin necesidad de llave. Mire el poder que tiene Dios sobre aún las cosas que el hombre puede crear. Las cerraduras no detuvieron, se abrieron esas puertas y la orden fue: vayan a predicar, pónganse en pie, vayan al templo. Allí donde se reunían miles de judíos y no judíos y gentiles, y anuncien todas las palabras de esta vida.
Porque Cristo es vida, hermanos. Cristo no es muerte. Y para el Señor era importante que vayan a predicar, lo sacó. Y ellos lo hicieron porque dice que cuando llega uno de esos alguaciles con la noticia preocupante, porque dice que, o sea, los sacerdotes, el concilio, los guardas del templo, el jefe de la guardia, para ellos era vergonzoso. Imagínense para alguien que se le escapa, ¿no? Una vergüenza. Y ellos le contaron que no había nadie adentro. Y qué interesante, ni los guardias se dieron cuenta. Ni los guardias que estaban dormidos, no estaban dormidos, no vieron. Ese es el poder de Dios a quien nosotros servimos, hermanos. No vieron, salieron. Y llega uno a decir, están predicando y enseñando en el templo. No los detuvo la cárcel, hermano, porque tenían una orden. No digo que ellos no tenían miedo. Humanamente han de haber tenido miedo. Por eso que en algún momento oraron, Señor, danos de nuevo, danos valor. Humanamente, así como todos. A veces nos da vergüenza, nos da miedo predicar el evangelio. Es natural, es de nuestra naturaleza. Pero ante eso tenemos que sobreponernos. La orden es, aunque tengas vergüenza, aunque tengas miedo, predica. Esa es la orden, hermanos. Qué importante es este mensaje de vida. ¿Que lo van a escuchar todos? No, hermano. Ya vamos a ver. Que así venga palabra de primera mano, nadie, no lo van a escuchar. Hay gente que está tan cerrada, pero hay otros que sí lo van a escuchar. La cárcel no los detuvo. ¿Qué más no los detuvo? Miren, otra cosa que no los detuvo a ellos fueron sus asesinos. Los asesinos de Jesús, el Sanedrín, el concilio. Por eso en los versículos desde el 29 en adelante, Pedro responde, porque ellos han dicho, tú nos quieres culpar, la sangre de ese hombre quieres echar sobre nosotros. Hermano, eso fue lo que hicieron. A veces la gente llena de odio no le importa, dice palabras, aunque después dice, yo no lo dije. Ellos lo dijeron. Si se acuerdan, cuando Pilato les dijo, les preguntó, su sangre caiga sobre nosotros, ellos lo dijeron y ya parece que se habían olvidado. Mateo 27, 25, eso dijeron allí, su sangre caiga sobre nosotros. Y ahora ellos mismos, después de analizar el mensaje, acusan a Pedro, dice, queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y Pedro, que ya no es el timorato del patio de Anás, cuando negó a Cristo, les contesta, como decía una prima, al óleo. Las palabras correctas. Dios le dice a este hombre, versículo 29, es una frase contundente cuando le dicen, nosotros les mandamos encarecidamente, estrictamente, que no prediquen de ese hombre o en ese nombre. Y Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí sacamos el principio de que si algún día viene una ley que no afecte lo que la palabra de Dios dice, estamos obligados a obedecerla. Pero si viene una ley que contradice la palabra de Dios, tenemos que desacatar esa ley. No la podemos obedecer. Ahora el aborto casi se ha legalizado. No tenemos por qué obedecer eso. Tenemos que seguir lo que dice la Biblia, no matarás. No podemos obedecer a los hombres. A Dios tenemos que obedecerlo. Y entonces, ¿acaso Pedro se cayó allí? ¿Les tuvo miedo? No, hermanos, fue la oportunidad de oro para predicar el evangelio. Y qué tremendo, porque hay acusaciones aquí, miren. Comienza Pedro diciendo lo siguiente, el versículo 30. Le está hablando al concilio. Posiblemente había 71. Como ustedes saben, había desde 23
hasta 71. Parece ser que aquí estaban todos, estaban los saduceos, estaban todos, fariseos, etc. Dice así, el Dios de nuestros padres, ¿qué dice? Levantó a Jesús, y eso tiene que haberles dolido. Aquí está diciendo que Jesucristo resucitó. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Cómo tiene que haberles dolido? Porque ellos mandaron a los guardias a decir que alguien había venido a robar el cuerpo de Jesús. Ahora Pedro dice, este Jesús ha sido levantado, y esa acusación a quien vosotros matasteis, ustedes mataron y colgasteis en un madero. No le importaba a Pedro que en ese momento alguien lo bofeteara, lo acuchillara o qué sé yo. No le importaba. Más adelante dice, a este, o sea Jesús, a quien ellos habían desechado, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y eso tiene que haberle traído a memoria la profecía de Isaías, cuando dice, llamará a su nombre admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Les está diciendo, Jesús es el Mesías. Y entonces, hermanos, la reacción de ellos era que se enfurecieron y querían matarlos. No los detuvo ni los asesinos de Jesucristo. Allí se levantó Gamaliel. Gamaliel fue el profesor superior de Pablo. Cuando Pablo se llamaba Saulo, fue educado por este gran Gamaliel, que venía de una familia de prominentes fariseos. Gilel fue el abuelo de este Gamaliel. Y les dice Gamaliel, les trae dos ejemplos. Miren, Teudas dijo ser alguien, y después de un tiempo todo se terminó. Judas el Galileo. Judas el Galileo fue el gestor de un grupo guerrillero llamado los Celotes. En el grupo de Jesús andaba un celote. ¿Y quiénes eran estos celotes? Eran guerrilleros que trataban por las armas de terminar con el gobierno autocrático del emperador romano de Roma. Y allí andaba en el grupo de Jesús uno que se convirtió a Cristo y dejó a los celotes. Y dice Gamaliel que este Judas, el Galileo, también terminó con su grupo. Desaparecieron. Y él habla, tomando esos ejemplos, dice, tengan cuidado, porque si esto es de Dios, ustedes estarán luchando contra Dios. Y si es de los hombres, esto se desvanecerá. Entonces ellos dijeron, es correcto lo que tú dices. No los detuvo la cárcel, que se sufre. No los detuvo el concilio, porque ustedes pueden ver más adelante que ellos se dedicaron a predicar. La tercera cosa que pudo haberles dado miedo eran los azotes. Dice el versículo 40 que los llamaron, los amenazaron y los azotaron para que no vuelvan a predicar. Le dieron 39 azotes. Ellos decían 40 azotes menos 1, 39. Deuteronomio 25:3 habla de que máximo se puede dar 40 azotes. Pero como ellos eran religiosos, se iban a sentir culpables si daban más de 40. Ellos daban 39, por si acaso se hubiesen equivocado en uno. Y con eso mantenían la conciencia de que estaban cumpliendo la ley del Señor. El religioso, la diferencia con el verdadero cristiano es que el verdadero cristiano tiene misericordia. El religioso hace las cosas por religión, por costumbre, sin ganas. Usted puede venir aquí a la iglesia sin ganas, es un religioso. Pero si usted viene a adorar a Dios, está amando al Señor. Y dice que le dieron 39 azotes. Yo les decía en el primer culto,
recordando un poco cómo nos castigaban nuestros padres, ¿no? Mi papá era un hombre bueno, pero era un hombre bien duro. Y nos castigaba conforme a la costumbre de ese entonces, con látigo de cuero. Para los jovencitos que están aquí, que a veces se portan mal, y ya a sus papás no les pueden pegar. Antiguamente nos castigaban con látigo de cuero. Mi papá solamente nos pegaba 2. Y uno ni siquiera podía mirarlo. Porque ahora los muchachos uno los castiga y los quedan mirando más bravos que uno. Ni siquiera uno podía. Y el tercero venía si uno seguía llorando. Si sigue llorando, te meto otro. Y uno tenía que callarse. Bueno, así era antes, hermano. Imagínense estos hermanos, estos apóstoles, con su espalda flagelada, porque los látigos de esa gente eran durísimos, 39 azotes, y con su espalda llagada. No se quejaron, dice aquí, y ellos 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, de Cristo. No se fueron a quejar. Fueron alegres por haber sido tenidos por dignos de sufrir a causa de Cristo. Y acuérdense que en el versículo 40, después de azotarlo, dice, les intimaron, o sea, lo llenaron de temor, para que no hablasen el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y eso los detuvo. No, miren, hermanos, dice el versículo 42, allí con sus espaldas heridas, y todos los días en el templo y por las casas, y todos los días por el templo y en las casas, todos los días no cesaban de predicar, o sea, como estoy haciéndolo yo, pero también de enseñar a grupos pequeños, al uno, individualmente. Para ellos era una alegría. No los detuvo la cárcel, estar frente a sus enemigos ante la Corte Suprema, y ni siquiera los azotes. ¿Por qué? El versículo 32 es la clave. ¿Por qué? Dice allí el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, especialmente a aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. Testigos es una palabra que significa haber visto. No eran testigos falsos, eran personas que habían visto, y por eso se llamaron apóstoles. El Señor los escogió. De ese grupo había otros que, como Timoteo, Bernabé, también fueron llamados apóstoles, pero era porque iban bajo la autoridad de los principales. Para ser apóstol se necesitaba haber sido testigo ocular, haber visto los milagros, haber escuchado el mensaje de primera mano, haber sido autorizado por Cristo, dado autoridad. Esos son los verdaderos apóstoles. Y si alguien ahora se llama apóstol, es un farsante, porque ya no hay apóstoles. El último, dijo mismo Pablo, y al último, como a un abortivo se me apareció a mí. El último era Pablo, nada más. Ellos eran testigos. Habían visto y oído las cosas de Jesucristo. Y Pedro les dice, nosotros somos testigos. Y por eso es que no podemos callar. Para ellos era una alegría predicar, hermano. Ni la cárcel, ni los asesinos, ni los azotes. También la palabra testigo significa martureo o mártir. O sea, alguien que muere.
Y los 12 apóstoles fueron mártires. Solo uno no murió, murió de muerte natural, Juan. El que escribe el Apocalipsis fue que murió de muerte natural, pero sufriendo en una isla llamada Patmos. Pero ¿cómo murió Pedro? Como un mártir. Dice que Pedro murió crucificado boca abajo en Roma. Él no quiso morir así de pie como Cristo, sino boca abajo. Andrés, el hermano de Pedro, en Patras, Grecia, al occidente de Grecia, murió Andrés, el hermano de Pedro. Aegetes era el procónsul romano y le dijo: retráctate y rechaza a Cristo. Trató de convencerlo para no ser ejecutado y torturado, pero Andrés prefirió morir en una cruz como su maestro. Como les dije, Juan, aunque sufriendo el destierro, el exilio, murió de muerte natural, bien viejito. Pero Santiago, el hermano de Juan, fue el primero que murió atravesado por una espada de aquel Herodes que después se pudrió, murió con gusano, agusanado este hombre que mató a Jacobo, el hermano de Juan. Bartolomé fue despellejado, vivo dice, fue despellejado vivo. Felipe fue ahorcado en Egipto. Tomás, el incrédulo, fue atravesado por una lanza en la India. Mateo, el recaudador de impuestos, fue apedreado y atravesado, apuñalado por la espalda en Egipto cuando estaba predicando. Santiago, el otro Jacobo, porque había dos Jacobos, apedreado y golpeado hasta la muerte en Egipto. Judas, no Judas Iscariote, el otro Judas, el hijo de Alfeo, en Armenia murió atravesado por una flecha. Simón el celote fue crucificado en Edesa, ahí casi cerca de Turquía. Matías, el que reemplazó a Judas, fue apedreado y decapitado allí en Jerusalén. ¿Cuál fue el delito de estos 12? Y si nos ponemos a pensar también en Pablo, ¿no? Pablo, que murió degollado en Roma. ¿Cuál era el delito? No callarse, porque ellos fueron elegidos como apóstoles y eran testigos, y lo que ellos habían escuchado en secreto tuvieron que comunicarlo a las personas. Y ustedes dirán: ¿por qué Dios permitió la muerte si ahora los ha permitido que se escapen? Dios tiene planes. Las muertes de ellos fueron horrendas, pero todo eso sirvió para sostener el evangelio. Ellos fueron como las semillas, y la gente los miraba, los admiraba. Y saben que los que le continuaron no les importaba sufrir. Hasta el siglo IV los cristianos fueron perseguidos por Roma, pero el evangelio creció. Y esas personas se mantuvieron fieles y se fueron a gozar con el Señor. Sufrieron unos minutos, el corte del cuerpo, las pedradas, el despellejamiento, pero inmediatamente estaban con el Señor. Y ahora nos llegó el evangelio a nosotros, gracias a Jesucristo. Hermanos, ellos terminaron sus días predicando con todo el corazón de Jesucristo. Nada los detuvo. ¿Qué nos detiene a nosotros? Es la pregunta. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo sé que ustedes no son testigos oculares, ni yo tampoco. Somos creyentes de otra línea. Es decir, no vimos a Cristo, pero creímos. Y lo que dice el libro de Mateo, cuando Tomás se le acercó y el Señor le dijo: Tomás, mete tu mano, toca mis manos, mete tu mano en el costado. Entonces Tomás, el incrédulo, dijo: Dios mío y Señor mío, y le adoró. ¿Y qué le dijo Cristo?
por cuanto me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y quiénes son bienaventurados, dichosos, 1000 veces bendito? Lo que significa esta palabra, bienaventurado. ¿Quiénes son? Ustedes y yo. Porque usted y yo no vimos los hechos de Cristo, pero sí lo hemos creído y somos bienaventurados. ¿Para qué? Para que anunciemos el Evangelio, hermano. Hace 2000 años el Señor los tuvo a los apóstoles. Y cada generación Dios ha tenido a personas que predican con fidelidad. Hoy nos tiene a nosotros, hermanos. Nosotros somos tus testigos. Y es necesario que se grabe esto, hermano. Si usted deja de predicar, se enfría. Si usted deja de compartir, se enfría. Usted quiere permanecer caliente en los caminos de Dios. No me diga perfecto, nadie es perfecto. Pero usted quiere mantenerse caliente, predique. Si usted no predica, se va a enfriar. Si usted no comunica el Evangelio, se va a enfriar. Usted no puede ser un llanero solitario. Es indispensable decir lo que Cristo le puso en su corazón. Usted nació de nuevo, ¿verdad? Para predicar tiene que nacer de nuevo, tiene que entregarle su vida a Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted nació de nuevo, usted tiene vida. Pero esa vida tiene que compartirla. No puede convertirse en alguien muerto. El mar muerto parece que tuviera vida, pero le llaman muerto porque de allí no sale el agua, hasta ahí llega. Irriga a mucha gente. Nadie te va a matar, hermano. Nadie. Lo máximo que te pueden decir es rechazar tu mensaje. Ahora hay facilidades, hermanos. Las redes sociales, utilízala. Y cada noche planifica a quién al siguiente día le vas a llevar el mensaje. Sea uno o sean a 20. Ahora hay para predicar a bastante gente. La iglesia tiene un lema: yo y mi casa serviremos a Dios. Empieza con tu familia. No dejes que tu familia se vaya para siempre al infierno, que muera sin Cristo. Yo también tengo muchísima familia. Yo le dedico un día a mi familia para orar a ellos. Por ellos, los días miércoles es para mi familia. Oro por mi familia porque tengo familiares que, por lo que yo noto, andan por caminos peligrosos, sin Dios. Entonces es mi deber llevar a esas personas. Yo y mi casa serviremos a Dios. En esta semana me sentí tan bien, tan bonito me sentí, me llené de alegría, porque un sobrino ahora va a ser director de un seminario. Y alguien decía, él viene de una familia cristiana. Yo me alegré mucho que mi abuelita, allá en Puerto López, cuando no había mucho cristiano aquí en el Ecuador, aceptó a Cristo y dejó a un lado la idolatría. Ella literalmente quemó los ídolos porque era bien religiosa. Quemó los ídolos y se entregó a Cristo desde mi abuelita. Y ahora creo que este sobrino es la 5ª generación de cristianos, pero también hay muchos impíos en mi familia. Me alegré tanto, de verdad que me alegré en el alma saber que esta persona dedicó desde mucho tiempo su vida a Cristo y le sigue. Entonces, hermanos, qué bueno fuera que usted, sus tataranietos recuerden que usted llevó el Evangelio a su familia. Que más gente en su familia sea cristiano. Próximamente abriremos el 100% del aforo de la iglesia. Y necesitamos gente que usted le hable, que los traiga, que ya los esté evangelizando para traerlos. Que no haya un domingo que usted no invite a alguien a venir a la casa del Señor o a verlo por las redes sociales. Ese debe ser tu deber, hermano. Día tras día oro para que cada noche usted recuerde que necesita al siguiente día mantenerse caliente. Y la única manera es predicando de Cristo. Dios me los bendiga, hermano, y que este mensaje cale en sus corazones y vean que los apóstoles no los detuvo la cárcel, los criminales de Jesús, ni los azotes. Es necesario o es indispensable obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendiciones.